Era fijar muslo, es decir, fijar el fémur, para que no se realice el movimiento compensatorio ¿dónde? Cadera. En la coxofemoral. ¿Sí? Es decir, que se mueve el muslo significa que se mueve la coxofemoral. ¿Sí? Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, si vamos a movilizar coxofemoral, vamos a mover el muslo y lo que tiene que quedar fijo, ¿qué es? La rodilla. ¿Ya? La rodilla. No. Vamos a movilizar coxofemoral, que es lo mismo que decir articulación de cadera. Entonces, vamos a mover el muslo, vamos a mover el fémur, lo que tiene que quedar quieto, ¿qué es? Las vértebras. El hígado. Es decir, como hueso, digo, para hacer el relato, porque pueden hacer una transferencia. Por eso recién arrancamos de nuevo con rodilla. Porque rodilla, digamos, todo es más sencillo analizar la rodilla, porque son básicamente dos huesos largos, entonces se identifica bien. Entonces ahora lo mismo lo trasladamos a esto, que tiene un componente, como vos dijiste recién, que está vinculado con la parte lumbar. Entonces, si yo acá tengo una articulación a movilizar, segmento proximal, segmento distal, muevo el segmento distal, el proximal queda fijo. Esto lo trasladamos ahora a la cadera, a la articulación coxofemoral. ¿Qué segmento se mueve? Fémur. Muslo, fémur. ¿Sí? En realidad, una cosa es hablar de qué hueso se mueve y otra cosa es hablar de qué segmento corporal se mueve. ¿Sí? Dependiendo de la pregunta, va la respuesta. Bien. ¿Qué hueso es el que tiene que quedar quieto? El coxal. ¿Sí? Si el coxal se mueve compensatoriamente, es decir, voy a hacer ahora cualquier movilización, voy a agarrar de cualquier lado, mejor dicho, ¿sí? Y voy a buscar la flexión de cadera. Voy a buscar la flexión de cadera y nos vamos a mover todo. Vení. ¿Sí? ¿Cuál es el movimiento compensatorio que se está produciendo? Miren, yo hago flexión de cadera. ¿Sí? La contralateral. ¿Cuál es el movimiento compensatorio que se está generando? Miren, ¿cuál es? Se eleva el otro coxal. La otra rodilla, la otra cadera. ¿Ustedes se dejan llevar porque yo con la punta de mi pie apunté a la rodilla? No, se me estaba moviendo la pierna nada más. Porque si yo muevo la rodilla, si yo movilizo rodilla, lo que tiene que quedar fija es la articulación proximal. Es decir, tiene que quedar fijo el muslo. ¿Sí? Concepto de base de ley de Hertz. Si yo movilizo la coxofemoral, lo que tiene que quedar fijo es el coxal. Entonces, ¿qué tiene que ver la rodilla? Nada. ¿Qué tiene que ver la otra cadera? Nada. ¿Cuál es el movimiento compensatorio entonces? Si la otra rodilla no tiene nada que ver, la otra coxofemoral tampoco tiene nada que ver, ¿en qué tengo que pensar? El coxal proximalmente, ¿con quién se articula? ¿Con quién se articula próximamente? Con el sacro. Es decir, en realidad con el sacro la articulación es la sacroiliaca, que es un movimiento mínimo, es una artroria. ¿Sí? De movimiento tiene, según dicen, de 3 a 5 milímetros. Con lo cual, el sacro, si bien tiene un pequeño movimiento respecto al coxal, o el coxal respecto al sacro, toda la pelvis se maneja casi como un conjunto. Por lo tanto, ¿dónde va a estar el movimiento compensatorio? Si esto se traslada y esto se maneja como si fuera un conjunto, la pelvis. Es decir, ambos coxales y el sacro se manejan en conjunto. Y yo estoy haciendo flexión. Bien, hay un movimiento de retroversión pélvica. ¿Y qué articulación? ¿En qué articulación se produce qué movimiento? Un descenso en la columna lumbar. Pero, ¿cuál sería? La pregunta es, ¿qué movimiento articular se produce en qué articulación? ¿Se entiende? Esa es la pregunta. Sería una flexión de la columna lumbar. Perfecto. Acá entonces hay una
flexión, sacro, lumbar 5, lumbar 5, lumbar 4, lumbar 4, lumbar 3 y así sucesivamente en cada una de esas articulaciones. ¿Sí? Es decir, lo que nosotros vemos acá, levanta un poquitito, ¿sí? Vamos a exagerarlo. Supongamos que él está con una hiperlordosis lumbar. ¿En qué posición están las vértebras lumbares? En una hiperlordosis lumbar. ¿En qué posición? En Extensión. extensión, en hiperextensión. ¿Sí? Entonces, si hacemos un movimiento de retroversión pélvica, las vértebras lumbares que están en hiperextensión, digamos, globalmente decimos, se rectifica la lordosis lumbar, va a una hipolordosis lumbar. ¿Qué movimiento vertebral lumbar es? Flexión. ¿Ok? Entonces, yo estoy haciendo flexión de cadera, la compensación es una flexión lumbar, lumbosacro. O sacro-lumbar y a partir de ahí el resto de las vértebras lumbares. ¿Queda claro? Entonces, eso es lo que yo tengo que evitar como compensación. Obviamente, ¿qué les marqué? ¿Por qué los hice confundir un poquitito? Porque si yo hago esto, la pelvis viene hacia la retroversión y por el acortamiento que él tiene en el psoas ilíaco, el psoas ilíaco tracciona en la tensión máxima que tiene de extensión de cadera, entonces tracciona el fémur. Pero no es que el fémur va a la flexión y a la extensión, no, simplemente el fémur acompaña en su rango final de hiperextensión, va acompañando al coxal izquierdo. Y por eso nosotros observamos una flexión de rodilla, pero en realidad la flexión de rodilla no tiene nada que ver. Es decir, eso es para poder separar, y les marqué esto primero, para poder separar lo que uno ve globalmente de lo que es un análisis biomecánico. Es decir, ¿de a dónde tengo que ir a mirar yo? ¿Dónde está la alteración? Y la alteración, obviamente, en este caso, cuando vemos acá, de hecho es una de las maniobras para evaluar un acortamiento de psoas ilíaco. Entonces, esto acá me marca que este psoas ilíaco está bloqueado, está corto. ¿Sí? ¿Va quedando? Bien, entonces yo no quiero ni la compensación y tampoco quiero ir más allá del rango de movilidad que tengo que ir. Yo quiero movilizar coxofemoral, no quiero movilizar lumbares. Quiero movilizar coxofemoral. Entonces, ¿qué hago? Miembro inferior contralateral lo voy a poner fuera del plano de apoyo, es decir, la pierna fuera del plano de apoyo, porque de esta manera esa misma tensión del psoas ilíaco me va a estar fijando la pelvis, es decir, me acompaña y me deja bloqueada la pelvis, cosa que va a ser más difícil que yo haga la compensación sacrolumbar. ¿Sí? Es decir, desde acá me está ayudando. Con lo cual, dentro de lo que es el concepto de la fijación, ¿sí? Una cosa es el concepto de la fijación, que en este caso ya tenemos una adaptación del concepto genérico de Hertz, donde acá tenemos una posición de fijación. Entonces esto es posición de fijación. Y luego está mi mano, que mi mano va a ser la toma de fijación. Que en realidad la mano, en este caso, para poder fijar, lo que voy a hacer es ir desde la espina ilíaca anterosuperior hacia la cresta ilíaca. Esta va a ser la toma. ¿Sí? Espina ilíaca anterosuperior, cresta ilíaca, y entonces acá voy a colocar mis 4 dedos. Donde mis dedos, en este caso, no van a estar fijando. Si bien a esto le llamamos toma de fijación, el rol de esta mano va a ser el rol de sensar. Va a sentir, va a percibir cuando este coxal va a la retroversión. ¿Quedó claro? Entonces, ahora sí, cuando yo ahora voy a hacer la toma correcta de la movilización. Cuando yo vaya a la flexión, cuando mi mano izquierda se empieza a mover, ahí freno el movimiento. Yo en este caso no puedo fijar como es en otras articulaciones, porque si yo hiciera fuerza para fijar, esto duele mucho, entonces no me sirve. ¿Sí? Si yo fijara, tac, esto es muy molesto para poder fijar. Igualmente, si yo llevo el muslo, igual la fuerza de la movilización me va a estar llevando igual la mano fijadora. ¿Está? Entonces, en realidad, esta mano cumple el rol de sensar hasta dónde hago la fuerza para mover la flexión de cadera. ¿Ok? Bien. Luego, tengo que empujar el muslo. ¿Sí? Tengo que llevar el muslo. Entonces, ¿desde dónde lo llevo? ¿Dónde coloco la mano
para hacer flexión de cadera? Tercio distal. Tercio distal, Cara posterior del muslo. cara posterior del muslo. Perfecto. Es decir, una cosa es lo que dice Hertz y otra cosa es la descripción anatomotopográfica de la toma. Así como acá también describí, la mano va desde espina ilíaca anterosuperior por cresta ilíaca y coloco los 4 dedos, es una descripción anatomotopográfica. Acá también anatomotopográfica. Perfecto. Ahora, ¿qué sucede? Yo vuelvo y entonces resulta que pobre Yanni tiene limitada la extensión de cadera. Sí, le puedo movilizar la flexión, pero tiene limitada la extensión de cadera. Ah, no, es que choca el pie contra la camilla. Bien, entonces ¿qué hago? Mi antebrazo lo voy a colocar por debajo de la pierna para poder hacer la flexo extensión completa. Y de nuevo, tal como dijo Marisa recién, la fuerza ¿de dónde sale? Sí o sí, ¿de dónde sale la fuerza? El cuerpo. ¿De qué cuerpo? Las piernas. ¿De mi cuerpo? Sí. No. ¿De qué parte en particular sale la fuerza? Miembros inferiores. De miembros inferiores, de mis piernas. Mis piernas, es decir, esto me sirve a mí, yo movilizo mucho esto, así evito ir al gimnasio y entonces hago sentadillas. Entonces las sentadillas las hago, ¿sí? Cada vez que movilizo. Como no movilizo nunca hago sentadillas. Bien, entonces, la clave está acá, porque si yo lo hago con mi cuerpo, con mi tronco y rompo mi columna lumbar. Si yo lo hago solamente, si yo pudiera hacerlo solamente con la fuerza de brazo, y entonces ahí sí, estoy trabajando con fuerza de brazo, sí, deltoides y demás, pero en realidad, miembro inferior tiene mucha más fuerza que miembro superior. Entonces si lo hago desde acá me va a resultar mucho más fácil, mucho más sencillo. ¿Quedó claro? Flexión. Vamos ahora, levanto la pierna. Abducción. Voy a agarrar en este momento de cualquier lado, ¿sí? Y hago abducción. ¿Cuál es el movimiento compensatorio? La camilla. La camilla es la compensación. Entonces fijo la camilla y entonces ahora sí puedo movilizar bien la abducción de cadera, ¿sí? No, obviamente no. ¿Cuál es el movimiento compensatorio de la coxofemoral cuando movilizo la abducción? ¿Cuál es el movimiento compensatorio? Hagan el mismo análisis que hicimos antes. Si muevo coxofemoral, ¿qué es lo que tiene que quedar fijo? El coxal. Y si el coxal se está moviendo, ustedes ven el movimiento del coxal. ¿Cuál es el movimiento? Abducción. ¿Cómo? Abducción. ¿Abducción de quién? Del... No, De esta cadera, no. Es que yo estoy moviendo la abducción. Sí. Un ascenso de... Ascenso del coxal. Ahora bien, correcta la observación. Pero ¿cuál es el movimiento articular de lo que vos llamás ascenso del coxal? Tiró una buena punta, ¿eh? ¿Qué pasó para que ascienda? Claro. Nosotros observamos un ascenso del coxal. Ok, ese ascenso del coxal, párense. Y hagan ascenso del coxal. No, una cosa es hacer abducción de cadera y otra cosa es ascenso del coxal. ¿Qué están haciendo cuando hacen ascenso del coxal? Y lo mismo, las lumbares. ¿Qué movimiento hacen? Inclinación. Inclinación. Bien. ¿Sí? Inclinación lumbar. Inclinación lumbar, ¿que es homolateral o heterolateral? ¿Por qué es homolateral? Y no heterolateral. Y porque del otro lado se cae una inclinación, o sea, del otro lado hay una... Hay una inclinación. Sí, pero cóncava y convexa. Porque está Ahora. Y entonces, ¿cuál es lo cóncavo y cuál es lo convexo? Y si me se hace esta convección cóncavo y aquí convexo. Esto es cóncavo, ¿sí? Y aquello es convexo. Y entonces acá, simplemente por convención, la inclinación de la columna se describe desde la concavidad. Ese es el fundamento. ¿Sí? Así como esto está descrito que esto es flexión y esto es extensión, esto es abducción, esto es aducción, esto es inclinación derecha porque se describe desde la concavidad. Entonces yo muevo cadera derecha, coxofemoral derecha, y la inclinación es una inclinación lumbar derecha, entonces digo que es una inclinación homolateral.
y tengo que siempre ir al análisis básico, simple, sencillo. Si ustedes van a tratar de aprenderlo de memoria, que la abducción de cadera tiene como compensación una inclinación lumbar homolateral y lo aprenden de memoria, y lo más probable es que después se empiecen a confundir con todos los otros movimientos. Si yo lo interpreto que esto es con cavidad derecha, muevo cadera derecha, entonces el movimiento compensatorio es homolateral, entonces ahí está perfecto porque lo entiendo y lo relaciono. Derecho, derecho. ¿Ok? Porque ahora vamos a ver que para la aducción ocurre lo contrario. ¿Sí? Entonces ahí es donde uno empieza... O sea, lo que hacemos cuando explicamos esto es poder darle las pautas, es decir, desde los fundamentos, para evitar equivocaciones de las que fueron siempre las más frecuentes. Porque si no, uno se confunde, aprende cosas de memoria y entonces ahí es donde después falla cuando uno tiene que explicar o fundamentar algo. Entonces siempre para poder fundamentar bien viene todo desde la base, desde el análisis. Y de ahí es facilísimo. ¿Ok? Entonces bueno, tengo que evitar esta compensación. ¿Qué hago? De nuevo, miembro inferior fuera del plano de apoyo. Entonces esta abducción de cadera me va a estabilizar la pelvis, me va a ayudar a estabilizar y entonces voy a evitar entre la posición de fijación y mi toma de fijación, voy a evitar el movimiento compensatorio. ¿Ok? ¿Qué rango de movilidad tiene la abducción coxofemoral? Lo mecánica. 90 grados 90 grados. de abducción. Los bailarines clásicos piensan que tienen 90 grados de abducción de cadera y es mentira. 45. ¿Cuánto? 45. 45, exacto, 90 grados entre las dos. ¿Sí? Es decir, en realidad no hay más de 90 grados. Cuando van a un gran ECAR frontal, en realidad es porque la pelvis va a la flexión y entonces es una abductoflexión de cadera. ¿Sí? Cuando se tiran y se abren así de piernas, que se abren a la segunda, en esa posición de abrirse ahí a la segunda, esto que van mucho más allá de 90 grados, esa posición es porque la pelvis va a la flexión, por eso logran esa posición. Con rotación externa de pies también. Con rotación externa de cadera. O de pies, puede ser también. No, es de cadera. Sí. Cuando lo hacen desde de el cadera. pie, cuando muchas veces lo enseñan desde el pie, empiezan a generar una rotación de tibia, cuando se los enseñan desde chiquito, la tibia termina rotada, porque como está en pleno periodo de crecimiento, y le dicen, bueno, vamos ahí, y bueno, rotá bien los pies, y entonces a partir de ahí vas a la posición del dehors, ¿sí? Entonces en realidad te están haciendo una rotación tibial, y el hueso queda rotado. Que ¿Sí? cambia la biomecánica del hueso. Claro, exacto. Porque eso no vuelve. Claro. Una vez En que ya está crecimiento. así, sí. Y ya está, y Le ahí quedó. cambió. Entonces, ¿cómo se tiene que hacer? Yo tengo que buscar desde el apoyo calcáneo, rotación externa, desde el apoyo calcáneo, rotación externa, y entonces a partir de ahí, ¿cuál es la rotación que yo tenga, de acuerdo a la laxitud y demás? Y entonces ese es el rango real que yo tengo de rotación externa. Este es el rango real hasta donde yo puedo hacer, si el de mi plie, si hay una posición del dedos. ¿Sí? Esto para lo que es danza específicamente, obviamente, ¿no? Bien. Abducción. Abducción, gracias. Grande ya. Entonces, 45 más 45, voy a hacer la movilización. Entonces, ¿desde dónde tengo que tomar para hacer la abducción? Simple. ¿De dónde hago la toma de movilización? El tercio distal, cara anterior de muslo. ¿Tercio distal, cara anterior? Posterior. ¿Posterior? Medial. Medial. Simple. Vení, casi, vos estás filmando. Si yo lo quiero empujar hacia la izquierda, pues lo empujo desde la derecha. Lo quiero empujar para la derecha, lo voy a empujar desde la izquierda. Lo quiero empujar para adelante, voy desde atrás. Quiero empujarlo para atrás, lo empujo desde adelante. Simple. Entonces, si el muslo lo tengo que llevar hacia afuera, pues entonces lo empujo desde adentro. Lo quiero llevar hacia adentro, pues lo empujo desde afuera. Lo quiero llevar a la flexión, pues lo empujo desde atrás. Lo quiero llevar a la extensión, pues lo empujo desde adelante. Simple. ¿Sí? Entonces después lo otro es adaptarse y describir y para ver dónde coloco la mano. ¿Ok? Entonces, cara interna y entonces, caramba, no puedo volver. ¿Qué necesito? Extensión de rodilla.
Entonces ahí es donde viene lo que está descrito como una toma en bandeja, donde yo con mi antebrazo lo paso por detrás de la pierna, mi mano va a ir en cara interna, tercio distal de muslo, y mi pulgar va a ir polo inferior de rótula, índice, base de rótula, porque de esta manera, esta es una descripción que lo habíamos hecho el año pasado. De esta manera yo lo que estoy haciendo es un bloqueo de la rodilla en extensión. Estos dos dedos me permiten mantener la rodilla extendida, porque si lo hago así, como que la rodilla tiende a friccionarse. Entonces de esta manera fijo la rodilla en extensión y entonces ahora sí puedo hacer la abducción. Fijo, toma de fijación, y entonces a partir de ahí voy y vuelvo. Voy y vuelvo. Y todo de nuevo, fuerza de piernas. Y listo, y no sufro. ¿Ok? ¿Quedó claro? Bien. Aducción, casi lo mismo, pero al revés. Para seguir pensando en la misma cadera, ¿sí? Yo ahora vengo del otro lado. Ahora yo me pongo contralateralmente a la cadera que voy a movilizar. Entonces sigo movilizando cadera derecha. Si yo muevo, ¿cuál es ahora la compensación? Inclinación contralateral de lumbar. Bien, brillante. Inclinación de columna lumbar contralateral. Porque ahora la concavidad es izquierda y yo estoy moviendo cadera derecha. Y entonces, ¿desde dónde voy a fijar ahora? ¿Desde dónde fijo? Cadera contraria. De la espina ilíaca anterosuperior. Contralateral. Contralateral, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¡No! Si lo que estoy moviendo es la cadera derecha. Lo que tengo que fijar es la espina ilíaca anterosuperior de la cadera derecha. ¿Sí? Nunca se dejen llevar por alguien que marque, muestre, dirija. No. Ustedes tienen que estar seguros en sí mismos de acuerdo a sus fundamentos biomecánicos. ¿Sí? Bien. Ahora sí, entonces, espina ilíaca anterosuperior con el carpo, ¿sí? Me ayuda ahí a censar. Y esta mano, de nuevo, toma en bandeja desde cara posterior, pulgar, polo inferior de rótula, índice, base de rótula, los otros tres dedos, cara interna, tercio distal de muslo. Fijo, otra vez voy a esta posición, baja, ¿sí? Con el sentadilla, y entonces ahí voy y vuelvo. ¿Qué rango de movilidad tiene la aducción de cadera? Aducción pura, obviamente. 30 grados. 30 grados, brillante. ¿Ok? Movilizamos estos tres movimientos, vamos. Lo que tienen que tener cuidado